Encontramos con Pablo Pécora, especialista en psicología deportiva. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, muy bien, por suerte. Buenas tardes. Bien, pactamos la entrevista por el hecho de que me gustaba, a mí me gusta hablar de deportes. He hablado con muchos preparadores físicos, preparadores deportivos, pero nunca me ha tocado hablar con alguien que esté ligado a la salud mental y el deporte. Eh, Ujú. Primera pregunta, parece un poco simple, pero la verdad es que ¿cuán importante es la salud mental para un deportista? Bueno, muy importante para cualquier persona, no para un deportista. No lo vamos a Ujú. simplemente a simplificar poniéndolo en un deporte. Es importante el bienestar y la salud para cualquier persona y te diría que quizá un poco más para las personas o la figura de los deportistas que están muy expuestas a nivel social y que eso conlleva cierta presión permanente. Porque, bueno, están expuestos a medios periodísticos, al público, a la opinión del público. Y bueno, hay que estar realmente en un buen equilibrio para sostener todo el ruido que se genera alrededor de cada actuación, ¿no? Excelente, bien. Esa era la primera pregunta para ir calentando un poco, pero primero me gustaría, siempre inicio por el principio, ¿no? Cómo llega usted, Pablo, a ser psicólogo deportivo? Qué lo lleva? Cómo inicia ese joven Pablo a estudiar psicología deportiva? Bueno, fui jugador de tenis y jugué Ujú. hasta Europa en la previa del profesionalismo. Y bueno, lo que me ocurría era que justamente lo que no entendía era por qué perdía algunos partidos que podía ganar, que se daban, eran muy parejos, pero que los terminaba muchas veces perdiendo. Y entendía que era más por la cabeza que por el juego, pero no sabía explicar bien por qué, no llegaba a comprenderlo. Entonces, estando ahí en torneos, entre torneos, me propuse investigar un poco lo que me pasaba a mí para luego, con el tiempo, estudiar psicología del deporte y en ese momento solamente investigar lo que me pasaba a mí. Y luego, cuando supe que había una especialización en psicología del deporte en Estados Unidos, acá todavía en Argentina no había llegado mucha información, que fui a estudiar con el psicólogo de Agassi en Navratilova, Estados Unidos, para entender más. Luego continué estudiando acá un poquito y después ya me lancé solo, pero es un tema de curiosidad, te diría que al comienzo. Bien, me pasó que, o sea, no fue primero que nada, por un rebote en cuanto a lo que usted hacía, que, digamos, tiene que ver, digamos, con lo que usted hacía, digamos, que le gustaba hacer, pero no era el primer plan ser, desde un principio, ser joven, digamos, para usted no era el primer plan ser psicólogo deportivo, ¿no? Era ser tenista. No, es ser tenista, claro. Al no haberlo logrado, digamos, no llegar, eh, se- me propuse esta parte, esta investigación, que terminó bien, por suerte, sigue bien, pero, pero por supuesto que el primer plan era ser tenista. O sea, para eso entrené toda la vida. Bien, dentro del mundo del deporte, y volviendo a la, a la primera pregunta que le hice, dentro del mundo del deporte usted ha remarcado algo que me pareció interesante. Tema que nunca lo había escuchado, en realidad. Lo había escuchado en varias entrevistas, pero nunca había escuchado. Tema medios de comunicación, lidiar con los medios de comunicación. ¿Es un tema que se toma mucho dentro de los deportistas? O sea, ¿es algo que recurrente dentro de los deportistas en general que uno como profesional tiene que tomar? Sí, hay que empezar a hablarlo ya hace unos años, hay que empezar a darle mucha importancia a este tema porque los chicos de esta generación, ya el teléfono forma parte de ellos, no es tan fácil alejarlos del teléfono. Y realmente
los cambios de sentido del humor, los cambios de ánimo, muchas veces pasan por la comunicación, pero sobre todo la comunicación de Instagram o tipo de comunicación que nosotros no podemos acceder porque es privada, por supuesto. Pero los va alejando, de alguna manera lo que provoca la tecnología desde mi punto de vista es el aislamiento de la persona. O sea, se pierde la comunicación, la convivencia en la charla y el entendimiento de lo que uno le va pasando a través de la comunicación de la charla permanente. Es mucha la importancia que le dan a esos canales y estos canales te alejan de todo lo que es sociabilización. O sea, van sin querer, eh, entrenarse el aislamiento. Entonces, sí hay que darle importancia, sobre todo cómo comunicarse y cómo tomar ciertas opiniones, de qué manera tomar algunas opiniones, porque hay mucha gente que está aburrida o mucha gente que de alguna manera destapa sus miserias a través de este tipo de redes y es un peligro, porque los chicos están expuestos eh, y son en general chicos todavía muy pequeños. Capaz que un profesional de hoy puede tener 16, 17, 18, 19, 21, 23 años, 24. Todavía no tienen tanta experiencia en la vida para entender algunas cosas. Son chicos que lidian todavía con la frustración, me imagino, y están dando sus primeros choques con eso, ¿no? O sea, me imagino que ustedes lo ven en primera persona. eh, ¿Tienen, cómo se trabaja esa parte con un chico de hoy en día? Porque pareciera que se ha revolucionado todo en cuanto a salud mental y hoy en día se tiene mucho más en cuenta eso. ¿Cómo se trabaja la frustración de un deportista a la hora de, de- de abarcarla, digamos, hoy en día? Porque antes era mucho más tomado a la ligera eso, ¿no? Sí. A ver, no es tomar a la ligera, lo han manejado los cuerpos técnicos como pudieron. Quizás había menos estímulos para la frustración. Hoy, repito, a través del exceso de comunicación hay muchísimo más estímulos, pues todo se conoce y todo se conoce muy rápido, muy rápidamente. Eh, un ejemplo rápido, lo que pasó con Enzo Fernández. En otra época hubiese sido imposible porque nadie estaba filmando nada dentro de un micro, o sea, cosas que deben haber pasado. Pero claramente esto ocurrió, como también ocurrió una nota que yo escribí para La Nación hace un tiempo con respecto a que había perdido Argentina una final y estaban todos con los celulares en el vestuario, me acuerdo, todos los jugadores de la selección. Que no es que estaban contentos, pero estaban comunicándose con sus familias o quizás no sé con quién. Pero esa foto también se masificó un montón y, y la gente pretendía que un jugador después de haber sido derrotado en la final, como decía Argentina, estuviese con otra cara, con otro estado de ánimo y no hablando por celular, por más que quizá la charla era una charla de dolor, pero esa foto dolió mucho y fíjate que es lo que la gente le pone a esa. Entonces vos me preguntás cómo se lidia con la frustración de estos chicos, cómo lidian con la frustración permanentemente, cómo pueden. O sea, se manejan generalmente con grupos, con equipos muy pequeños, en la mayoría de los casos. Y bueno, de- uno va hablando o intenta hablar con ellos sobre todo esto que va pasando a medida que transcurre la información. Antes, lo único que puede hacer es actuar en forma preventiva. Es decir, intentar no dar esto mucho, cuidado acá, cuidado con lo que decís, fíjate cómo te mostrás. Más que todo es una acción que también se encarga la gente de marketing en cuanto a asesorar sobre ciertas cosas que pueden pasar y que no, en lo preventivo. Pero la verdad que si te pones a buscar de una manera más precisa, hay lío en todos lados, depende de la interpretación de la gente. Recuerdo aquella nota que escribió de aquella foto, porque era una foto si no mal no recuerdo, era una Copa América que perdieron. Para mí Era- fue hace un tiempo, pero fue creo la Copa América, Creo exactamente. que fue una Sí, Copa América
el partido Sí, argentino. sí, que Argentina había perdido, estaban los chicos con los celulares, la gente como que reaccionó mal, como esto Sí. de pedirle que, no sé, que se rasgara las vestiduras, como pedirle que, no sé, como que no había sangre, era el pedido, pero es interesante esto de cómo lidian con el coso. Ya estamos pasando de un deporte. Me gustaría saber si hay una diferencia de trabajo entre como profesional, ¿no? Entre el tenis, por ejemplo, un jugador de tenis y un jugador de fútbol. Si se lo trabaja de manera distinta o si son relativamente parecidos. Son relativamente parecidos porque yo lo abordo de una manera individual. O sea, lo que decimos un poco con la idea de la escuela de Menotti, también, digo, para hablarte a nivel grupal, es que es muy difícil que un psicólogo pueda atender 28 jugadores en plantel y trabajar con el cuerpo técnico en simultáneo. O sea, porque o trabajás con el cuerpo técnico o trabajás con algunos jugadores, pero algunos de esos jugadores compiten por un puesto, con lo cual es difícil. Eh, entonces, ¿cómo se trabaja como yo puedo llegar a trabajar en fútbol? Es más de manera individual, que es como he trabajado con algunos futbolistas que venían individualmente. A nivel grupal, más que todo charlas motivacionales o charlas para entender ciertos momentos, de cómo quizá pasar por la frustración rápidamente, porque la frustración en el deporte es de todos los días. Un día, un domingo ganás, el otro perdés, y es parte de esto. Un tenis también, te toca ganar, te toca perder. Son muchos los partidos que te tocan perder en un año, sin embargo, puedes tener un año sensacional. O sea, en el deporte, el error la circunstancia de perder es habitual, salvo para los jugadores de elite que están ganando todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Pero después los deportes individuales lo que tienen es que vos tenés que hacer mucho cargo de la responsabilidad y pesa mucho sobre tus hombros. Distinto quizá a un deporte grupal que de alguna manera se puede alivianar un poco la carga. El deporte individual tiene un sentido de responsabilidad muy alta para el deporte, eh, y sufre muchas veces un exceso de presión en sí mismo. Lo que tratamos de hacer es que se concentren en el proceso de juego, en lo que hay que hacer para ganar, eh, y con eso llenamos de rutinas su accionar, y de esta manera está concentrado en otra cosa y no en las consecuencias del ganar o del perder, que es donde está el gran error, que cuando uno se centra mucho en el resultado, genera una ansiedad automática. Y ahí es cuando empiezan a venir los problemas porque empezamos a dejar entrar la emoción en el juego y, y empezamos finalmente a bloquearnos o a inhibirnos y dejamos de rendir al máximo nuestras posibilidades. Entonces, más o menos, lo que trabajan es el hecho el hecho de disfrutar el proceso, ¿no? O sea, lo que se va haciendo y lo que se va trabajando más allá del resultado, de que sea una Sí, 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 victoria más o allá una del derrota. resultado. Sí, pues el resultado vos no lo podés controlar. O sea, lo único que podés controlar es el presente, tu proceso particular. Entonces, como el resultado no tiene control, sí a través de hacer las cosas bien o lo mejor posible, Sí, puede tener es como suerte, puede entrar o no la pelota, puede ir un poquito más lejos, más fuerza. sí, pero, pero no lo podemos controlar. Sí podemos controlar lo que hagamos nosotros para lograr resultados. ¿Se pueden forjar campeones estilo ejemplo? Se ha hablado mucho de lo que es, llevándolo un poco al fútbol, vamos al fútbol. Un plantel, vos agarras un plantel, lo trabajás lo vas trabajando, digamos, con un equipo de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, el River de Gallardo, el famoso River de Gallardo, este que ganó el multicampeón, ¿se lo puede forjar desde la salud mental o es netamente deportivo? A ver, el Río de Gallardo se fue forjando por un liderazgo Un ejemplo. increíble de su técnico, sí, un liderazgo No, claro.
impecable, Sí, sí, impecable, impecable. Y con conducción aparte, lo otro que hay, claro, porque el liderazgo está basado en una conducción real. O sea, hay un conductor, o sea, todos sabemos que es Gallardo el conductor, claro, ninguna nadie duda. va. Ni un preparador físico, ni nadie, no, es Gallardo. Con lo cual, la verdad es que el estilo de conducción es claro y está en todos los detalles. Una vez invitamos a hablar a la escuela a Pablo Nigro, que es el psicólogo que estaba a cargo de las divisiones inferiores, y a Menotti y a mí nos contaba en la charla, a César, el hijo, ¿no? Estuvimos en la Sí. charla con él, que Gallardo le pidió un informe de todos los jugadores de la, los chicos que estaban en la pensión, de todos los jugadores juveniles. Eran Ujú, 100 informes, 110 informes, psico- psicodiagnóstico, ¿no? Sobre los chicos. Y que estuvo 10 horas leyéndolos con el psicólogo, uno por uno, y haciéndole preguntas uno por uno de los chicos qué problema tenían, cómo los podía ayudar, qué características buenas tenían, qué tenían para ser mejor, o sea, increíble. O sea, todo esto te habla de un estilo de liderazgo ujú. muy particular. No creo que ningún técnico del fútbol argentino, capaz que me equivoque, esté en ese tipo de detalles. Pero no crees que haya un trabajo de formación mental, porque también, por ejemplo, como equipo, a ver, equipos como querés llevarlo a otro ámbito también, la selección, digamos, la selección campeona de la Copa América, de finalísima, el Mundial, que venía ya con un estigma, ¿no es cierto? De, bueno, varias finales perdidas, que llega a la Copa América 2021 a la final con un estigma, digamos, contra el último campeón, contra la última que lo había eliminado encima también. Em, Estos equipos se forjan desde lo que es lo mental, digamos, es importante, se trabaja lo mental, lo psicológico dentro del jugador. Sí, se trabaja, claro que sí, pero sobre todo porque, a ver, hay algunos miedos que quedan guardados, seas vos, que perdiste con el anterior rival y todo eso. Pero lo que tenés que entender es que vos perdiste en alguna circunstancia, en algún momento. Digamos, si esa huella la volvés a vestir de miedo, porque perdiste con tal, en tal fecha, en fin, ya es un tema tuyo, que eso es lo que no tiene que pasar y donde la psicología puede ayudar. Muchas veces a vos te toca perder con un jugador, pero no, o con un equipo, pero fueron circunstancias particulares. Después te volvés a encontrar con ese jugador o con ese equipo en otras circunstancias, con otro estado de ánimo, quizá con otro clima de equipo, con otro espíritu de equipo, en otra cancha. Es un enfrentamiento nuevo y hay Sí, que se tomarlo entiende. de esa manera. Claro, se entiende. O sea, es como, es otro capítulo y a una persona, a ver, como Messi, que tenía toda la presión del mundo en ese momento, a ese nivel, ¿cómo se traba? ¿Cómo uno lo puede? Bueno, él, Debe él ser. fue trabajando solo, porque me parece que no ha trabajado con nadie, pero creo que fue madurando solo la presión. Si bien tenía mucha presión él, yo creo que se apoyó mucho en el equipo y Ujú, el equipo también quería, de alguna manera, lo puso como objetivo, ayudar a Messi. Pero ayudaron de una manera diferente, ayudaron cada uno en su función, dando el 100% de lo que podía. Distintos a otros, quizá a otras selecciones argentinas, donde ayudarlo, capaz que era darle la pelota a él para que todo el tiempo, y para que tenga esa respuesta sin querer, ¿no? Por supuesto. Es como dársela al mejor, pero en verdad lo que tienen que hacer para ayudarlo es no dársela al mejor todo el tiempo, sino jugar vos y dársela en los momentos que puede marcar una diferencia. Si no, claramente el sentido claro, de autoexigencia genera o sea, lo termina paralizando el juego. Es tanto lo que tiene que hacer, es tanto lo que lo están mirando. En cambio, que en esta selección juegan todos. En la última selección juegan, como juegan todos, él ujú, no es uno más, pero es uno más dentro de la cancha, porque no. De hecho, el otro día salió y el equipo hasta mejoró y todo, pero claro. juegan todos. Pero No es, tienen quien respaldarse.
en ese sentido. Hay un equipo. Sí, sí, hay un Bien. equipo. Y ahora, Solo que antes no. yendo a lo individual, ¿se forjan campeones dentro de lo Bueno, individual? Sí, hay una mira, diferencia. cuando uno habla de campeones, el campeón nace y se hace, ¿no? Ujú. Eh, pero básicamente es más fuerte la parte que se hace campeón, de acuerdo al trabajo que tenga desde chico, desde la educación de sus padres, hasta sobre todo el trabajo muy fuerte de los formadores. Ahí es fundamental tanto el discurso del formador como los trabajos que hagan y cómo el chico de alguna manera aprenda a divertirse jugando para que luego ame el deporte, para que luego no se canse con la concentración. Son muchas las cosas que son muy importantes en esta etapa que después para el nivel psicológico eh, son trascendentales para formar campeones. Fíjense la historia del Dibu, por ejemplo, cómo él cuenta su historia, es increíble, pero hasta el día de hoy él sigue diciendo, yo sabía que iba a atajar en la selección. Hasta el día de hoy dice, me tiro 500 veces por día. O sea, eh, él forjó una historia para llegar a donde está, no es una casualidad. Y, y así todos, ¿eh? Porque yo que conocí muchísimos jugadores, muchos que de distintos deportes que les tocó estar muy adelante en el mundo, y cuando te cuentan la historia, es una historia donde parece que vienen predestinados, pero después son los que más entrenaron también, ¿eh? Son los que más entrenaron. Y sí, si no sería muy fácil. Es sentarte Por a supuesto. esperar. Es, No, no, porque el talento diferencial para llegar es la cabeza, es la mente. O sea, por más que vos, digamos, entrenes la cantidad de horas que entrenes, después la diferencia va a estar siempre en lo mental. entiendo, sí, Porque fíjate los 60 minutos de la final con Francia. Físicamente son superiores, pues son superiores, creo que nadie lo puede dudar, pero claro. durante 60 minutos no tocaron la pelota. La actitud y el juego. O sea, yo creo que empezaron a tocarla cuando nosotros nos cansamos un poco, generalmente, pero si no, Bueno, lo saca Di María, me parece. Cuando saca Di cuando lo María. saca Di María, sí. Bueno, Sí. pero también que Di María con 30 y pico de años, digamos, era normal que también baje un poco el rendimiento, o sea, en una final, ¿no? Mm, Pero, pero bueno, eh, fíjate que de mm. alguna manera en ese momento la cabeza y la técnica estaba superando ampliamente lo físico. Ahora, creo que justo la final, que toqué la final, porque me gustaría hablar de, de alguien puntual en la final, porque es alguien que brilla, porque decimos, pues, tipo, este tipo es un crack, un fenómeno, pero no ganó esta vez. Hablo de Mbappé, ¿no? O sea, me toca hablar del otro lado de Mbappé. Y Mbappé hace 4 goles. Sí, ¿Cómo de una persona, cómo se trabaja eso? ¿Cómo se ve o se lo ve, digamos? ¿Eso se trabaja? ¿Eso es nato en un deportista? Eso... a ver, como te dije antes, eh, Mbappé también es mm, un campeón. Eh, y el campeón, como te dije antes, nace y se hace. De alguna manera, ¿por qué digo nace también? Porque la posibilidad de acelerar a la velocidad que juega Mbappé también tiene que ver con su con su físico, fisionomía. ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente. No es que él corre, digamos, 9,81 en 100 metros, porque no sé cuánto corre, pero porque tiene buena cabeza. Eso lo corre porque tiene un físico notable. Y sí. eso no es trabajo lo que trae ese físico. Luego sí, está trabajado, pero el comienzo es el físico que le tocó. Entonces, eh, y luego, cuando te digo se hace, porque la actitud y la fortaleza para ir a ganar el partido, para levantar el partido, básicamente fue de él. Fue del equipo, pero él la concretó, digamos. Claro, pero si, fue él el que levantó los últimos 10 20 Sí, sí, minutos. sí, fue él el que Él, levantó por eso. él, digamos, con un temple en la cabeza, los demás casi parecían derrotados, pero él tomó la lanza y se llevó al equipo adelante. Claro.
exactamente. Pero esa es la determinación que tienen los buenos jugadores. Esa es la Claro. determinación. Y yendo a lo otro, a lo contrario, digamos, las personas que parecían ir por un buen camino y que eran cracks, que por algún momento u otro, ok, sobre que parecían sobresalir, que por algún momento u otro no sobresalieron o no terminaron de concretar, eh, ¿cómo, por qué pasa eso, digamos? ¿Qué suele pasar? Bueno, muchas veces hay jugadores que van por un camino muy, muy bueno, muy correcto, pero cuando se encuentran con la presión en exceso, no pueden lidiar con ella de forma favorable, ¿no? Como si es el caso de los grandes campeones. Entonces, lógicamente, lo que vemos es que hay un punto donde se vuelven más normales, o sea, se vuelven más terrenales, o sea, las cosas que nos pasan a nosotros, día bueno, días malos, y ahí empiezan a alejarse del alto rendimiento deportivo, de los resultados extraordinarios. Pero se vuelven más normales, o sea, un día sí, un día juegan mal, un día juegan bien, un día juegan mal, se vuelven jugadores normales. Yo te Hay diría que una, es más normal eso que lo otro, que pasa con los jugadores muy buenos. hay una frase que, que me resuena mucho de una entrevista que le hicieron, me parece que es a De Paul, si no me equivoco, no es a De Paul, que dice, entrená vos todos los días durante mucho tiempo para saber si llega el domingo, a ver si te citan o no, a ver si es fácil. Eh, ¿Cómo se trabaja desde chicos en deportistas en sí? El sacrificio, el hecho de, bueno, tenés que, si querés hacer esto, tenés que dejar esto, tenés que dejar esto, tenés que dejar esto, que es tipo ir a boliches, por ahí salir menos, por ahí no Sí, llevar una vida de compromiso. adolescente, digamos, lo que es una vida de Sí. adolescente, por, en pos de apostar a un futuro como deportista. Llega Sí, un sí. momento que se cuestionan, me imagino. No, no, es que eso se habla claramente, porque es una cuenta a veces es dura, porque vos le tenés que dar todo al deporte a ver qué es lo que después el deporte te da a vos, pero si tu compromiso no es del 100% con el deporte, es difícil lograrlo, porque hay muchos chicos haciendo lo mismo y compitiendo por ese lugar. Con lo cual, la cuenta es dura. Por eso digo que mentalmente los que lo logran es porque superan muchas barreras de lo mental, que algunos otros no las pueden superar. Y una de esas barreras es darle el 100% al deporte, a ver qué es lo que te devuelve el deporte, pero vos no podés esperar que te dé algo. No lo sabés. No es porque entrenaste tanto, vos merecés estar jugar en primera, no. Un montón de chicos hacen eso y no llegan. Porque les faltan condiciones mentales, físicas o técnicas, ¿verdad? Me Pero, imagino que en alguna sesión ha pasado eso, le habrá pasado que le habrán planteado. perdón, te escuché. Me imagino que en alguna sesión le habrán planteado eso, porque es algo, Sí, sí, claro. Sí, sí, es una, en algún momento se plantean, se sí, sí, deben totalmente. Y lo que de, pasa es que ahí hay factores en el alto rendimiento, como por ejemplo el coraje mm, del deportista, que hay un momento que hay que jugar bien también, pero hay que jugar arriesgando, hay que tener coraje. Como un automovilista que en la curva rápida la dé despacio porque es medio peligrosa, te digo. No, yo ahí doblo más despacio porque es peligroso, Pablo. Entonces, es imposible, no te puedes subir al auto. no, Casi que no tenés que tener miedo de nada, de claro, las consecuencias del paso. exactamente. Entonces, en el extremo del deporte, vos prácticamente tenés que manejar muy bien esos niveles de coraje, poco miedo, eh, jugártela. Son tres o cuatro cositas que tenés que tener para ser bueno. Y las lesiones en cuestión, porque medio que rozan más o menos el mismo tema, uno puede hacer todo, pero las lesiones también pueden venir desde lo mental, digamos.
pueden El estrés, devenir de un exceso de estrés, de un exceso de sí, sí, claro. depresión. Bueno, a ver, el estrés sería sería una palabra que figura en casi te diría como puede ocasionar o estar en casi cualquier lesión. También se origina un poco por estrés mental. Ujú, Pero luego hay que ver su elongación, su estado físico, pues, sus horas de sueño, su descanso. Eso es lo que hay que evaluar ante una lesión también. Pero digamos que el estrés forma parte de un montón de lesiones, que es el nivel de condimento mental, digamos, que influye. Pero digo, ese estrés, hay un punto que es hasta normal, ¿eh? O ujú, sea, por eso yo digo que hay una presión que es normal. Llamala como quieras, que si vos tenés que jugar el domingo un partido con cualquier equipo y tenés que entrar a la cancha de Boca a jugar y todo esto, hay una presión que es normal, no es que no tenés. Es muy lindo, digamos, sí, fascinante para obvio. cualquier persona, pero estás observado por millones de personas también. Y sí, totalmente. Y Más las que eso, te digamos, revisan. por supuesto, si a eso lo queremos llamar estrés, es que el estrés forma parte de la vida, si querés. O sea, porque está en todos lados. Entonces, eso digo, tenemos que relativizar un poco o definirlo de alguna manera más normal, porque si no, como que todo lleva un estrés. Ujú, Eh, y generalizamos la palabra, y creo que cuando nosotros hablamos del estrés, es un grado mayor de conflicto mental, digamos, como que alguien esté realmente dándole mucho pensamiento a un tema, muchísimo pensamiento, y que eso mucho. realmente lo preocupe e incida en su cuerpo, por ejemplo, que esté más tenso, esté más duro. Lo que siente el jugador que está estresado es, bajan los niveles coordinativos inmediatamente, tiene pensamiento más del orden por supuesto, de lo negativo que de lo positivo. eh, las decisiones que toma a veces son equivocadas, Ujú, por esto mismo, ¿no? O sea que siente que se aleja un poco del ganar, al estar muy estresado. sí, Pero lo cual es normal, pero depende de los grados, ¿no? Estrés. Un médico que va a operar una operación fina, que no se puede equivocar, bien tiene estrés, digamos. claro, O sea, tiene una presión importante. sí, Y hasta claro, yo no más, quería, no sé si, claro, claro, no es que es tan fino, digamos. claro, O sea, se puede llevar a todos lados, a muchos lados. sí. Por eso yo el libro que escribí se llama La presión, justamente, porque lo que yo digo es que generalmente lo que rompe la concentración, como se decía antes, no es que yo me distraigo dentro del partido, yo no me distraigo dentro de un partido. Hay gente que nosotros dos ahora pasamos a jugar un partido mañana en la cancha de Boca, con un equipo. Yo no me voy a distraer seguro, porque el nivel de atención va a ser pleno. Ujú, El tema es que voy a mirar para arriba, me voy a generar un estrés importante, una presión importante y miedo a hacerlo mal y de pasar un ridículo. Esto es lo que me va a distraer. O sea, claro. el escenario de presión, quizás yo no lo pueda manejar porque no estoy preparado para manejar ese escenario de presión, justamente. Ah, exactamente. Y no es que yo me voy a distraer, lo que se decía anteriormente es, ¿no viste que él no se concentra, se distrae cuando juega? Ujú. Yo digo, no, no es que se distrae, que le da miedo porque sus pensamientos empiezan a ser negativos y empiezan a Ah, ser pues más sí, del obvio. orden de no lo voy a poder lograr. O Entonces, de cuando no yo pasar digo, el ridículo, jugar seguro, por así decirlo. exactamente, entonces, claro, recibo la pelota y se la doy al compañero al lado para no perderla, pero Claro, eso no es jugar, digamos. lo mismo que no jugar. Eh, Claro, porque no hay coraje, no hay atrevimiento, no hay sorpresa, como diría Menotti, no hay, o sea, claro.